Quisiera que veamos nosotros en esta noche, hermanos, lo que la Biblia enseña acerca de la Gran Comisión. Es un repaso de lo que ya he enseñado en el pasado, pero aún dijo el apóstol Pedro que es necesario repetir lo que ya has enseñado. Es bueno volver a recordar. Y bueno, vamos a ver esta enseñanza. Mateo 28. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta enseñanza, que va a ser breve, hermanos, quisiera trazar los 4 evangelios y en Hechos, y que veamos, hermanos, cómo el Señor instruyó de cómo llevar a cabo la Gran Comisión. Por 3 años y medio, hermanos, Jesús predicó, enseñó, hizo milagros, preparó a 12 apóstoles y había más discípulos que lo seguían, claro. Pero ya al final de su obra, de haber muerto en la cruz y haber resucitado a los muertos, Él acabó con la obra que el Padre le encomendó hacer. A eso vino. Cristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Para que todo el mundo pueda conocerle y ser salvo. Entonces, Él preparó a apóstoles y a otros discípulos también, para que ellos, después de su ascensión al cielo, ellos al mundo le predicaran lo que Él realizó en la cruz del Calvario. Entonces, si entendemos el contexto de la Gran Comisión, de este mandato, vemos la importancia sublime, magna, que tiene estos mandatos y la necesidad de obedecerlos. Y quiero, hermanos, que en esta noche de manera sencilla veamos cómo llevar a cabo la Gran Comisión. Cuando enseño en diferentes partes a un posgrado de misiones, hablo con mucho detalle. De hecho, esta enseñanza en todo dura como 2 horas y media. No lo voy a hacer, ¿ok? Porque doy muchos detalles de cómo llevar a cabo, cómo una iglesia lleva a cabo la Gran Comisión. Pero quiero darles lo más básico, hermanos, de cómo llevar a cabo la Gran Comisión como iglesia. Y voy a ver nada más 2 aspectos de cada comisión. Voy a ver el mandato y por qué llevarlo a cabo. Hay más que pudiéramos ver en cada mandato, pero quiero que veamos el mandato, cómo llevarlo a cabo. ¿Ok? Y el por qué llevarlo a cabo. Padre, por favor, bendice esta enseñanza sencilla. Úsala, mi Dios, para recordar y algunos, Señor, entender cómo nosotros como cristianos, como iglesia, podemos llevar a cabo este mandato de Cristo mismo. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. En lugar, quiero que veamos el por qué. Aquí Jesús, en el contexto, vemos, hermanos, el por qué llevar a cabo la Gran Comisión. Vemos ahí en el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Vemos aquí, hermanos, que Jesús, al dar el mandato, dijo: antes que les dé el mandato, quiero que ustedes entiendan la autoridad detrás de este mandato. ¿Está conmigo, hermanos? Y Jesús dijo: yo soy el que tiene toda autoridad. Amén, hermanos. Él es el Señor de señores. Él es el Rey eterno y hermanos, Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de la iglesia. Y Él dijo: yo, como tengo toda autoridad, a ustedes les digo,
id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, como dije el domingo en la mañana, el no obedecer este mandato, estamos pecando. Estamos desobedeciendo un mandato directo de Cristo. Y este mandato no nomás es a pastores, no nomás fue dado a los apóstoles, no, este mandato es dado a la iglesia, es dado a cada miembro de la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, hermanos, vemos aquí, número 2, ¿cuál es el mandato? Bueno, de ir y hacer discípulos. Y si vemos nosotros, hermanos, en Hechos 2, el hacer discípulos es guiar a alguien a Cristo que crea el evangelio. Sí. Es hacer discípulos. Y esos discípulos los bautizas y les enseñas todos los mandatos de Cristo. Entonces el mandato, hermanos, es ir y hablar con gente de Cristo, que la gente, hermanos, escuche el mensaje de salvación, puedan creer, y a esos convertidos los bautizas en nombre del Padre y del Espíritu Santo y les enseñas las sagradas escrituras. Hermanos, para mí es este mandato, hermanos, bueno, para mí es la esencia, es, hermano querido, el método. Aquí Jesús nos está enseñando cómo alcanzar al mundo para Cristo, cómo alcanzar una colonia para Cristo, cómo alcanzar un pueblo para Cristo, cómo alcanzar una ciudad para Cristo y predicar el evangelio, y para que gente crea en el evangelio, sea salva, y a esa gente que cree, esa gente que ha sido salva, los bautizas para que se identifiquen con lo que Cristo hizo por ellos, para que se identifiquen como seguidores de Cristo, y a ellos enséñeles la palabra de Dios. Hermano, y así es como la iglesia en Jerusalén, hermanos, se estableció y creció. Hermano, miren conmigo Hechos, capítulo 2, por favor, Hechos 2. Así es como, hermanos, la iglesia en Jerusalén, hermanos, se multiplicó, porque es exactamente lo que los apóstoles hicieron en ese día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre los hermanos que estaban en el aposento alto, los apóstoles, y predicaron el evangelio. Y luego Pedro predicó el evangelio. Dice el versículo 40 en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ok, hermanos, ellos fueron hechos discípulos, se añadieron así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Los discípulos que fueron hechos discípulos, los que recibieron a Cristo, los que creyeron en Cristo, fueron ¿qué, hermanos? Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Versículo 42. Y perseveraban en ¿qué? La doctrina de los apóstoles. Hicieron discípulos, los bautizaron, se añadieron a la iglesia y les enseñaban la palabra de Dios. Y hermanos, entonces recuerdo cuando estuve con mi esposa allá en Tel Aviv, con el hermano Samuel Esquivel hace años, y allí en Tel Aviv, una iglesia, hermanos, que Dios había bendecido, gente siendo salva, gente siendo bautizada, y esa iglesia, hermanos, apoyando a misiones, hermanos, porque cuando se obedece este mandato, hermanos, el Señor salva almas, el Señor cambia vidas, y su iglesia es edificada. ¿Está conmigo, hermanos? Esa es la metodología de la gran comisión para que el mundo conozca a Cristo. Y hermanos, y es lo que por la gracia de Dios por 35 años y medio he buscado hacer personalmente como cristiano y como pastor, y guiar esta iglesia para que hagamos más discípulos, para que gente conozca a Cristo, se bautice en obediencia a Cristo, identificándose con su obra en la cruz de Calvario, en su resurrección, y luego enseñarles las sagradas escrituras. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Les quiero mostrar en cada pasaje de la Gran Comisión el por qué obedecer el mandato y cómo llevarlo a cabo. ¿Ok, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos?
Mire conmigo, Marcos 16, note versículo a favor, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, aquí en este contexto, ¿sabes qué nos debe de mover a el por qué obedecer el mandato de ir a predicar el evangelio a toda criatura? Cristo resucitó de los muertos. Sí. Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó de los muertos. Ahora, hermanos, gracias a Dios que nuestra fe, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 24, nuestra fe es verdadera, nuestra fe es real, porque la tumba está vacía. El Hijo de Dios murió en la cruz y terminó su obra, y Él dijo: consumado es. Él pagó el precio por nuestros pecados, derramando su sangre, dando su vida, murió en la cruz por nosotros, pero al tercer día resucitó de los muertos para nuestra justificación. Hermanos, Él vive, hay salvación. Hermanos, el mensaje nuestro es verdadero y el mensaje nuestro tiene poder para salvación. Por eso Jesús dijo: ahora, ¿saben qué? Como yo vivo, como yo resucité, como terminé con la obra el cual Padre me encomendó hacer antes de la fundación del mundo, ahora vayan a toda criatura, a toda persona en todo el mundo y predíquele el evangelio. Predíquele que hay perdón de pecados. Predíquele que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. No Buda, no Mahoma, no el catolicismo, no el pentecostalismo, no la iglesia bautista, no. Cristo es el Salvador. Hermanos, y hay que dar este mensaje a toda criatura. Ese es el alcance de la gran comisión. ¿Está conmigo, hermano querido? Ese es el alcance de la gran comisión, que a cada persona se le predique el evangelio. Hoy en día fue a la casa una persona que allí en la colonia, en nuestra calle, lava carros, se llama Raúl. Y cuando conocí a Raúl hace unos años, bien alcohólico, bien drogadicto, sí. Pero me iba allí, me lavaba el carro y amén, sí. Pero le hablaba del Señor, le di una Biblia. De dar cuenta, el año pasado, hermanos, fui por él, fui a su casa, fue mi ruta, llevé gente al camión, luego fui a los arbolitos, lo encontré, vino aquí al día, a nuestro día del amigo, se sentó allí y le dije a Tomás: háblale de Cristo. Y ese día Raúl aceptó a Cristo como su Salvador personal. Unos meses después, él mismo se internó en un lugar. Ya ahora, hermanos, él va a anexos y les predica a Cristo. Hay un pastor que lo iba a ayudar allí en el anexo. Ahora él habla de Cristo. Ahora le está ayudando a gente. Hermanos, es que el evangelio tiene poder. Y estaba él conmigo compartiendo cómo el Señor lo estaba usando para llevar a gente a ayudarles con su drogadicción. Hermano, es que el evangelio tiene poder. Por eso toda criatura necesita escuchar el mensaje del evangelio. Y hay, hermanos, un 28% del mundo, hermanos, 3,000, bueno, casi 3,000 millones, 2,000 millones de habitantes del mundo nunca han escuchado una sola vez el mensaje de salvación. No tienen ni palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Pero sigamos adelante. Mire Lucas 24. Lucas 24. Entonces vemos la metodología. Hay que ganarlos a Cristo, bautizarlos en la iglesia local, enseñarles la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y luego, ¿cuál es el alcance?
a toda criatura. Por eso, hermanos, cada iglesia debe tener un plan para llenar su ciudad con el evangelio. Debe haber un plan para llenar su país con el evangelio, comenzando iglesias. Un plan para enviar a misioneros a otras partes del mundo, comenzar iglesias en todo el mundo. Porque el alcance es toda criatura en todo el mundo, hermanos. Ahora, ¿la Coca-Cola ha llegado a todo el mundo? Creo que a los 195 países del mundo hay Coca-Cola. En cada país sabe diferente, hermano. Pero bueno, los testigos de Jehová tienen misioneros los mormones en muchas partes del mundo. ¿Y por qué los cristianos no? Porque hemos sido desobedientes, por falta de fe, por corazón cerrado, por estar más interesados en lo terrenal que lo celestial, en buscar lo que nosotros nos place en esta vida, en lugar de considerar que mi vida Dios le podrá usar para que otros conozcan a Cristo. Lucas 24, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas 24, por favor. Versículo 46, y les dijo, así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Note la frase, así fue necesario. Sí. Y esa frase la encuentras unas 2 veces más en este capítulo 24. Fue necesario. Necesario que se cumpliese las profecías de Moisés y los profetas. Necesario, hermanos, que Cristo padeciese, muriese en la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo de verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue necesario que Él padeciera, fue necesario que Él muriera, fue necesario que al morir por los pecados Él resucitase de los muertos, porque fue necesario para nuestra redención, necesario para nuestra salvación, hermanos. ¿Y cuál es el mandato? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es la razón que debemos nosotros predicar el evangelio? ¿Cuál es lo que nos debe llevar a obedecer este mandato? En Mateo fue Jesucristo diciendo, yo tengo toda autoridad. En Marcos fue Cristo resucitó a los muertos. En Lucas aquí es necesario. Sí. Porque dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tal como fue necesario, planeado desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo muriese en la cruz y resucitase de los muertos, y es igualmente, hermanos, es igualmente de necesario que se predique en todo el mundo el arrepentimiento y perdón de pecados. Es necesario. Es necesario. Si puedo usar la palabra, es urgente. Es necesario. Como dije el domingo, si realmente creyésemos que hay un cielo, si creyésemos que hay un infierno, hermanos, es necesario que advirtamos, es necesario que mandemos a misioneros, es necesario que demos ofrendas, es necesario que digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es necesario, igual como fue necesario su muerte y su resurrección, es necesario que se envíen a misioneros en todo el mundo. Es necesario. ¿Y cuál es el mandato? Predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. O sea, predicar al mundo pecador que la única manera de tener perdón de pecados es arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo como tu Salvador.
Y hay que predicar ese mensaje a todas las naciones. Naciones, no está hablando simplemente de país, está hablando de gentes, de pueblos. ¿Está conmigo, hermano querido? Pero ¿cuál es aquí la clave para llevar a cabo este mandato? ¿Cuál es el énfasis aquí que nos dice cómo llevar a cabo este mandato? Dice en el versículo 47 al final, comenzando ¿desde dónde? ¿Comenzando dónde, hermanos? Jerusalén, hermanos, la iglesia que se estableció y creció a miles y miles y miles, no obedeció este mandato. Solamente predicaron el evangelio en Jerusalén. Vino la persecución. Hechos 8, después que Esteban fue mártir y Saulo de Tarso consentía en su muerte, y Saulo de Tarso comenzó una persecución, hermanos, pero una persecución fuerte en contra de los cristianos. ¿Y qué pasó? La gente de Jerusalén se fueron a Judea y Samaria. ¿Y qué hacían al salir a Judea y Samaria? Predicaban el evangelio. ¿Y qué pasó en Judea y Samaria? Se comenzaron iglesias. Y después en Hechos 13 vemos que Dios llama a Saulo de Tarso, y que fue después Pablo, y a Bernabé, a que fueran a predicar el evangelio a hermanos más allá de los límites de Israel. Comenzando desde Jerusalén. Entonces quiero que escuche, tiene que haber una iglesia local. Comenzando desde una iglesia local que ha entendido el mandato. Una iglesia local que está dispuesta a obedecer y ir a ser discípulos. Una iglesia local que está dispuesta a orar, está dispuesta a sacrificar, está dispuesta a dar, está dispuesta a enviar, comenzando desde Jerusalén y a todas las naciones. Pero sigamos adelante, a favor. Juan, capítulo 20. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entendiendo lo que Cristo enseña en la gran comisión, entendemos cómo llevarlo a cabo. ¿Está conmigo, hermanos? Estamos viendo dos aspectos de la gran comisión, viendo el por qué, el mandato y cómo llevarlo a cabo. Mire conmigo Juan 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, versículo 20, disculpe. Cuando les hubo dicho esto, cuando les dijo, pasa a vosotros, les mostró, ¿qué dice? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjese, Jesús entra a ese lugar donde estaban allí los 11, les dice paz a vosotros, y les muestra sus manos, les muestra su costado, para que creyeran que él había resucitado de los muertos. Pero les muestra su costado y sus manos. Versículo 21, note la palabra entonces. ¿Está conmigo? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Este pasaje, ¿cómo me impacta, hermanos? Jesús dijo, como yo estuve dispuesto a dar mi vida, a morir en esa cruel cruz, estuve dispuesto a sacrificar, y el Padre estuvo dispuesto a enviarme, yo a ustedes los envío. ¿Sí? ¿Qué nos debe de mover, hermanos, a predicar a Cristo al mundo? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Su obra. Y, hermanos, déjeme decirte algo. Si tú te has acostumbrado a su obra, hermano querido, tú estás frío espiritualmente y apático.
Porque no, hermanos, entre más estudiamos su obra, más estudiamos lo que esa obra significa, más estudiamos lo que en esa obra Él estuvo dispuesto a sufrir, leyendo Isaías 53, leyendo otros pasajes en los Salmos, leyendo profecías, hermanos, y vemos la magnitud de esa obra maravillosa, porque de esa obra, hermano, emana salvación, de esa obra emana victoria, de esa obra emana vida eterna, de esa obra emana perdón de pecados, de esa obra ahora podemos conocer a Dios. Hermanos, esa obra es maravillosa. No podemos acostumbrarnos a ese sacrificio, a derramar su sangre, a dar su vida en mi lugar y tomar el pecado de todos nosotros y de todo el mundo, de todas las edades sobre Él, hermanos. Y como Jesús hizo eso por nosotros, Jesús dijo: ahora, ¿saben qué? Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Es lo que nos debe motivar a obedecer el mandato. ¿Y cuál es el mandato? Vayan. Yo os envío. Yo os envío. Entonces, ¿qué es lo que este pasaje de la Gran Comisión enseña? La iglesia debe de ser un semillero de misioneros y ganadores de almas. Yo os envío. La iglesia debe de estar dispuesta a entrenar para enviar. La iglesia debe estar dispuesta a mandar a sus mejores, a mandar a sus hijos, a sus hijas. Amén, hermano. Debe estar dispuesta a apoyarlos para que vayan. Debe estar dispuesto a ver dónde hay necesidad en el mundo y enviar misioneros apoyados económicamente para que prediquen el evangelio. El mandato es enviar. Como el Padre me envió, yo a ustedes los envío. De ahí viene la palabra misionero, un enviado. No está en la Biblia la palabra misionero, pero es un concepto completamente bíblico. Como el Padre me envió, yo os envío. Hermanos queridos, déjenme decir algo, por favor. El tiempo ya se me está yendo. Lo digo por mí. ¿Cómo necesitamos tener el corazón del Señor por las personas sin Cristo? A veces llego a mi ruta y camino por las calles y más viendo las casas y viendo familias que ya conozco. Y digo: Señor, dame un corazón por ellos. Dame compasión, Señor. Y una persona y una iglesia que se hace egoísta, dame, satisfáceme, edifícame, ora por mí nada más, pierden la bendición de verdaderamente crecer espiritualmente. Pierden la bendición de poder ser un instrumento en las manos de Dios. Pierden la bendición de ser conductos del amor de Dios. Pierden la bendición de ser instrumentos para que gente conozca a Cristo. Oh, hermanos, debemos de tener un corazón dispuesto a dar, a sacrificar por otros para que conozcan al Señor. Están dispuestos a enviar, a deshacernos de los bienes materiales para que el evangelio llegue a otras partes del mundo. Por eso te invito a que te involucres en la promesa de fe. Vamos un pasaje más para terminar. Hechos 1. Mateo 28. La metodología. Hacer discípulos, bautizar, enseñar. Marcos 16. El alcance a toda criatura en todo el mundo. Lucas 24, comenzando de una iglesia, comenzando en Jerusalén, una iglesia con una visión por el mundo. En Juan 20,
estar enviando a obreros. Recuerdo cuando recién llegado a México, fui a visitar a un misionero porque había escuchado de él. Y estaba haciendo una obra muy preciosa en una iglesia Sagrada de Almas allá en Guadalajara. Entonces quise ir a platicar con él. Un día pasé con él, hacerle preguntas de lo que él estaba haciendo, para yo aprender de él, para comenzar esta iglesia. Ya había comenzado la iglesia, pero quería conocer y aprender más. Entonces cuando llegué allí a Guadalajara, llegué un miércoles y el pastor había anunciado que iba a llegar yo. Y bajándome del carro, creo que era, sí, un carro que sí, era mi carro, me bajé del carro, uno de los líderes de la iglesia me acercó y me dijo: hermano Ramos, qué bendición que Dios ha enviado otro misionero a México. Dije, gracias a Dios. Pero yo pensé, pero cuánta más bendición será cuando México envía misioneros. Y eso desde el comienzo ha sido mi oración y mi carga, que México sea un país servidor y que nuestra iglesia esté enviando misioneros a los 4 rincones de este mundo. Pero veamos el último pasaje, Hechos 1, por favor. Hechos 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, de tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles estaban interesados, versículo 6, ¿cuándo va a ser restaurar el reino a Israel? Y Jesús dijo: eso a ustedes no les pertenece saber, pero a ustedes sí les incumbe ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que nos debe de motivar en el contexto de esta porción de la Gran Comisión? Hermanos, Cristo viene otra vez. Sí. Dijo el ángel, así como lo has visto, lo vieron irse al cielo, así Él vendrá otra vez. Sí. Hermanos, eso nos debe de mover. Cristo viene otra vez. Y viene con su recompensa. Pero hermanos, y cuando Cristo venga otra vez, pues el mundo va a pasar por un tiempo catastrófico. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Es lo que nos debe de mover, hermanos, a cumplir con este mandato. Cristo viene otra vez. Y cuando Él venga, lo voy a ver cara a cara. Y me va a llevar a cuentas de lo que hice con la vida que me dio, con la salvación que me dio, con los recursos que me dio, con los ministerios que me dio, con la familia que me dio. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y voy a dar cuenta, y hermanos, y además, gracias a Dios, Él va a recompensar por todo lo que hice por su causa en el mundo. Sí. Pero ¿cuál es el mandato? Versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vemos en este mandato que el Señor nos manda a ser testigos en todo el mundo a la misma vez. Sí. Me gusta mucho como lo tradujeron en la Biblia de habla inglés, el King James 611, cuando dice, it shall be witnesses unto me both en Jerusalén. O sea, como a la vez que está siendo testigo en Jerusalén, sea testigo en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Ese pasaje quiere decir eso en el original, hermanos. Es lo que quiere decir, a la misma vez. Mientras aquí estoy en San Luis Potosí, haciendo mi parte para que gente conozca a Cristo, a la misma vez debo ser testigo en Judea, Samaria, último de la tierra. ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? Ofrendando para que otros prediquen a donde yo no pueda ir. Y ese es el patrón bíblico, hermanos. Sí. Un versículo más y terminamos. Excepto que se me ocurra otro, no, pero el libro de Filipenses, favor, capítulo 4. Y hermanos, escuchen bien, he allí la razón que yo les invito a que participen en la ofrenda promesa de fe. Dios mediante, de este domingo 8, el domingo 28, a todos nos va a dar una tarjeta. He estado orando que Dios me guíe en lo que yo debo de dar, aparte de mi diezmo, para misiones. Sí. Y hermanos, y tú tienes la oportunidad, hermanos, de tú con tus ofrendas tener parte que el evangelio llegue a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y así tú obedeces este mandato. ¿Sí me entendieron, hermanos? Mire Filipenses 4, versículo 15. Les mostré este versículo el domingo, pero se los quiero mostrar otra vez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo recibido, y tengo una abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, su olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y si somos fieles al contexto de este pasaje, ese versículo aplica específicamente si yo estoy invirtiendo en la obra misionera. Ahí está. Entonces, hermanos, puedes tú decir, Señor, estoy dando mi diezmo, estoy ofrendando toda misionera, Señor, estoy sacrificando, Señor, pudieras proveer para que pueda yo comprar zapatos, pudieras proveer para que yo pueda pagar la luz, Señor. Hermano, Dios va a suplir tus necesidades. Y si lo digo, hermanos, basado en este pasaje, porque es lo que dice la Biblia, pero también se lo digo como testimonio personal, vez tras vez en mi vida. Así ha sido Dios con nosotros. Dios es fiel. Entonces, hermanos, hay que estar nosotros, Mateo 28, haciendo discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Hay que tener parte en que el mensaje se le predique a toda persona, a todo el mundo, el alcance de la Gran Comisión. Hay que entender que es necesario, comenzando desde Jerusalén, aquí en nuestra ciudad, ser una iglesia ganadora de almas, una iglesia con misión misionera, para que comenzando desde Jerusalén, a todas las naciones les llevamos el mensaje de salvación. El libro de Juan, hay que seguir enviando, seguir yendo. Y Hechos 1, 8, predicad el evangelio en todo el mundo a la misma vez. ¿Sí me entendieron, hermanos? Es lo que Jesús enseñó acerca de la Gran Comisión. Y si tú lo puedes entender y empezar a practicarlo, tu vida va a ser usada por Dios, hermanos queridos. Padre Celestial, bendice esta enseñanza. Oh Señor, úsala, mi Dios, por favor, para que nos abras el entendimiento de lo que tú quieres de cada uno de nosotros
y de lo que tú quieres de nuestra iglesia, Señor, en este asunto, que el mundo tenga el evangelio. Señor, te lo pido de todo corazón. Oh Dios, por favor, háblanos. Úsanos. Danos un corazón generoso. Que tengamos fe. Te lo pido, Señor, por favor. Padre, todo gracias por tu palabra. Sigue usándola en nuestras vidas para gloria tuya. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Bendices esta enseñanza. Háblanos, mi Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.